Bueno, buenas tardes. Hemos estado compartiendo en esta mañana, en estos días, pues, distintos escenarios donde Universitas Nueva Civilización y el Instituto de la Complejidad están buscando nuevos caminos para entender la complejidad y, en particular, cuál sería esa nueva política para entender la complejidad. Y hasta ahora hemos podido compartir distintos enfoques desde distintas miradas. Hemos visto la necesidad de una nueva política desde lo legal, por ejemplo. Hemos visto una desde la economía, algunas otras desde la alimentación. Esta tarde estuvieron viendo sobre la educación, es decir, están ustedes teniendo una aproximación bien variada. Y en ese contexto yo quisiera aportar un enfoque también desde la nueva política, desde la física cuántica. ¿Cómo llegué allí? Muy brevemente. No llegué desde alguna aproximación teórica y bajé a la realidad. No. La realidad me fue llevando a ella y por eso se ha convertido no en un proceso teórico, sino en un proceso vital. Es decir, todas y cada una de las cosas que he venido descubriendo ha sido producto de la experiencia y eso para mí tiene muchísimo valor. Incluso cuando yo me atrevo a compartir esto con los otros es porque ya yo lo he hecho, ya lo he vivido, ya he visto sus fallas y sus potencialidades maravillosas y por eso entonces sigo en esta tarea de difundir este enfoque. De una manera muy enfática lo vengo trabajando desde el año 2008 y de una manera menos enfática desde el año 2003-2002. Es decir, tengo bastante tiempo rodando sobre esto mismo y alimentándolo cada vez más y la verdad que ustedes dirían, bueno, física cuántica se lo podrás explicar solo a los académicos. Y resulta que no. Yo he explicado esto en los lugares más recónditos, con la gente más sencilla y también con académicos, como es el caso hoy, que hay un nivel bien interesante. Entonces, dicho esto, vamos entonces a compartir la presentación hacia una nueva política sustentada en la apuesta que hago de cómo los descubrimientos de la física cuántica están en la raíz de esa nueva civilización que todos estamos buscando. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una presentación que la podremos compartir sin ningún problema todos, para que incluso puedan haber feedback y puedan haber recomendaciones, porque siempre es posible mejorar. Entonces, en términos de la constatación de dónde partimos, bueno, yo me ubiqué fundamentalmente en la convocatoria de este simposio. Y la convocatoria de este simposio nos habla de una crisis de la política, de unas crecientes dosis de ingobernabilidad, como bien nos dijo don Howard ayer, que era prácticamente imposible hacer política en estos tiempos, tema que comparto, y tal vez algunos de estos elementos van a ayudar a escribir el tercer capítulo, quizás. Y la otra constatación es que esa crisis de ingobernabilidad inevitablemente se traduce en un deterioro de las condiciones a todos los niveles, sociales, políticas, económicas, etc. Y lo que yo pongo aquí es que lo usual es que se culpe de todo esto a los partidos políticos y a la política. Es ahí donde yo no estoy de acuerdo. Son muy responsables, pero los partidos no son entelequias. Los partidos son expresiones de una sociedad. Entonces, si vamos a atribuir responsabilidades, aquí estamos como fuente ovejuna, ¿verdad? Hay responsabilidades compartidas. Entonces, y esto lo digo desde mi experiencia
más de la mitad de mi vida viviendo en partidos políticos. O sea, lo digo desde la experiencia. Y después de ello, por la teorización. Muy bien, ¿son culpables los partidos políticos? Bueno, digamos, comparto con el instituto, con el centro de estudios, que esto es un diagnóstico superficial, como bien dice la convocatoria del simposio. Es un diagnóstico superficial, es un diagnóstico insuficiente y es un diagnóstico incompleto. Eso lo comparto y por eso en lo que yo me enteré que se iba a generar este simposio, inmediatamente escribí para participar y tener con quién hablar, porque la verdad que en Centroamérica se me ha sido muy difícil tratar estos temas desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista experiencial, sí, pero no desde el punto de vista académico. Luego, también dicen ustedes, como convocantes de este simposio, que hay la necesidad de elaborar una interpretación más profunda y académicamente sustentada. Lo comparto también. Y el tercero, el reto, para mí, frente a esta convocatoria tan interesante y pertinente, es identificar el verdadero alcance de esta problemática. ¿Hasta dónde entonces podemos llegar? Bien, siguiendo la misma lógica de los convocantes de este simposio, se habla de que hay un agotamiento, de que más allá de la crisis de la política, hay un agotamiento del modelo de ordenamiento institucional y político del Estado. Ustedes lo plantean en la convocatoria, estoy de acuerdo también. Van más allá y dicen, hay una crisis del Estado Nacional como garante del orden social. Esto casi nunca se escucha en el debate político, académico. Entonces, con más razón me interesa en participar porque dije, caramba, están queriendo ir más allá. Uno de los mapas mentales que yo he diseñado me permite analizar 3 niveles de causalidad. Y entonces quise poner aquí el tercer nivel de causalidad que a mi juicio explica el resto y que también compartimos, que es que estamos en una transición civilizatoria, ¿verdad? Y que se explica esa crisis generalizada, que algunos le dicen entonces agonía, decadencia, etcétera, es una, a mi juicio, una transición civilizatoria y como todas las transiciones civilizatorias toman su tiempo, como decíamos esta mañana, y a mi juicio lo importante es entonces conocer cuál es el contenido de esos nuevos paradigmas. ¿Ok? Entonces, el tercer nivel de causalidad me lleva entonces a plantear cuál es el contenido de esa transición civilizatoria. Como decimos, hay muchas maneras de aproximarse a esta transición y esta es la parte que yo les planteo. A mi juicio, el siglo XXI no es la simple prolongación temporal del XX. Uno puede decir, bueno, pasamos del 1999 y pasamos al 2000, y no es así. ¿Por qué? Porque definitivamente a comienzos del siglo XX se produjo una revolución científica sustentada en los hallazgos de la física cuántica, ¿verdad? Y si ustedes analizan el discurso mundial sobre las causas de los problemas, ninguno, salvo a nivel científico, va a decir esto. ¿Ok? Entonces, el segundo punto es, estamos en un periodo de transición civilizatoria que tiene impactos masivos y radicales. Ese es el segundo punto. Y el tercero, como ustedes ven en el dibujo, se requieren nuevas habilidades individuales y colectivas para lidiar con esa transición. En transición es importante conocer hacia dónde vamos, pero más importante es lidiar con la transición misma. Y si hace falta un nuevo liderazgo, es un liderazgo para la transición. Y aprender a transicionar es una habilidad muy escasa, porque el que sabe transicionar necesita conocer lo que está dejando
y necesita al menos intuir o tener creatividad para construir lo que está por venir. No cualquiera lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque estamos sustentados en un pensamiento polarizante, blanco y negro, lineal, causa-efecto, donde no sé lidiar con la ambigüedad, donde no sé lidiar cuando encuentro dos cosas opuestas y están las dos existiendo. Entonces, esas nuevas habilidades es necesario adquirirlas y he podido identificar cuáles son esas nuevas habilidades. Ahora bien, esta parte de cuáles son esas nuevas leyes que están a la base de la revolución cuántica, básicamente solo las voy a mencionar, ustedes la van a tener en la presentación, porque por razones de tiempo no puedo explicarlas a fondo, pero sí quisiera dejarles a ustedes que este nuevo enfoque tiene un sustento académico. Y básicamente lo que digo acá es que hay 5 nuevas leyes de funcionamiento del universo y es hasta allá donde yo me remonto para explicar por qué las cosas aquí abajo no funcionan. Me voy lo más arriba posible que pude, por la experiencia. Esto es importante, es decir, la misma reflexión sobre la reflexión y sobre la reflexión llegué hasta allá. No estaba sola, hay muchos autores poco conocidos, pero los hay, que plantean que es allá donde hay que buscar el reflejo de lo que está pasando de este lado de la realidad. Entonces, esta ruptura del paradigma científico sustentado por la revolución cuántica fundamentalmente son 5. Cambió la noción del universo y sus leyes, cambió la noción que teníamos sobre la composición de la materia, cambió el rol de la ciencia en la construcción de realidades y en la solución de problemas, cambió la relación entre el sujeto y la realidad y cambió la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo, nada más y nada menos. Esto tiene profundas connotaciones a todos los niveles, incluso obviamente epistemológicos, filosóficos, psicológicos, a todos los niveles, ciertamente. Yo aquí solamente quise poner en esta lámina un poquito de qué está detrás de esto, para entonces entrar ya, bajar más al día a día de cómo se expresa eso en una nueva política. Pero fundamentalmente ese cambio que yo les estoy planteando allí se refleja en esta transición. Y esto diríamos que es la ciencia, la concepción de la ciencia tradicional, ¿ok?, newtoniana, y esta sería la noción de la ciencia, de la nueva ciencia, muy bien, sustentada en la física cuántica. Entonces, hablamos que pasamos de la certeza a la incertidumbre y a la ambigüedad. Pasamos de una noción de la materia donde o era partícula o era onda, pasamos a la comprensión de que es simultánea el estado de onda y de partícula, y que poder decidir si es onda o es partícula es el rol del observador quien lo va a determinar. Antes eso definitivamente no era así bajo ningún concepto. De un sujeto pasivo pasamos a un rol activo del observador, que es el que te va a determinar cuál es el estado de la materia y de la realidad. Pasamos de la objetividad de la ciencia a la subjetividad compartida, subjetividad restringida, que es la base del constructivismo. A veces hablamos con tanta ligereza del constructivismo. El constructivismo es una revolución total. Yo no sé si esta tarde lo hablaron en la parte de la educación. Esta es la clave de todo. Pero ¿qué está detrás del constructivismo? Una revolución total, porque antes, ¿quién era el dueño del saber? La ciencia. Ahora es el sujeto que construye junto con nosotros los saberes. Esto es una cosa absolutamente radical. Y otra cosa que cambió fue la visión antropocéntrica, la relación de separación del hombre, del sujeto, sobre la naturaleza, en relaciones lineales de causa y efecto, a una red de interconexiones, donde definitivamente hay nuevos conceptos. Somos sistemas dentro de sistemas, somos fractales, somos complejos.
Entonces, esto es como muy por arribita de qué es lo que está detrás de estas 5 leyes del universo. Yo las voy a borrar aquí para que no nos distraigan. Vamos a bajar un poquito entonces. Vamos a bajar de aquella dimensión a cómo esto, a mi juicio, muy respetuosamente, veo que me impacta el mundo real, porque todo esto está ocurriendo en un nivel de la realidad que no vemos y estamos acostumbrados solamente a creer lo que vemos, ¿verdad? Entonces, esto es solamente lo que ocurre en aquello que no vemos, pero que se refleja en lo que sí vemos. Y mi propuesta es, entendamos cómo funciona allá arriba donde no vemos para poder entender esto que sí vemos y para poderlo cambiar. Ese es, digamos, en el fondo mi propuesta. Y por eso mi libro, que ustedes ven acá, Gobernar el siglo XXI, Ciencia y Política para Todos, tiene que ver con eso. Porque si yo estoy entendiendo que hay un sujeto observador que es capaz de determinar y crear realidades junto con otros, esa persona necesita saber. Y eso lo vimos ayer, donde alguno de ustedes hablaba de que hoy en día el tema del conocimiento, lo decía don Howard ayer, el tema del conocimiento es clave para gobernar. ¿Los políticos esto lo saben? No. ¿Cómo gobierna entonces? Bien, entonces esas 5 leyes del universo significaron, por ejemplo, para Einstein, que él dijera esto. Einstein dijo, era como si el suelo se derrumbara bajo nuestros pasos, sin que quedase nada concreto, ninguna parte sobre la cual apoyarse, sobre la cual construir. Identidad, objeto, causalidad, espacio, tiempo, toda esa estructura tranquilizadora de lo racional se desplomaba. Imagínense ustedes, esto lo dijo nuestro querido Einstein, más o menos en 1905. Un año después, todavía el 90% del mundo esto no lo sabe, pero vive sus consecuencias. Vive las consecuencias de no saber y vive las consecuencias de decir que es ingobernable porque los políticos no sirven. Es mucho más que eso. Bien, entonces, ya bajándolo mucho más y haciéndolo concreto, que ha sido mi trabajo después de tanto y tanto darle vueltas a este tema para hacerlo materializable y aplicable y disfrutable incluso. Es decir, cuando yo veo una organización que empieza a aplicar esto y veo los cambios rápidos, no tienen ustedes ideas lo rápido que se generan los cambios una vez que comprenden esto. Y lo he vivido sí, muchísimas veces. Entonces, ¿de qué manera genero entonces ese cambio? Uno, diciendo lo no paradigma, implica para aplicarlos, en primer lugar, nuevos enfoques, es decir, nuevas maneras de percibir la realidad. Más o menos vimos aquí un poquito. Luego necesito nuevos métodos, es obvio. Si yo entonces tengo que lidiar con una realidad diferente, yo tengo que utilizar métodos diferentes. No puedo utilizar un método que no me funciona, no puedo, digamos, aplicar una solución vieja para un problema nuevo. Tengo que utilizar también métodos nuevos y también nuevos contenidos. Entonces, eso es lo que yo voy a explicar en este momento. Y el reto, esta mañana incluso se hablaba sobre esto, el reto aquí no es solamente que yo tenga el enfoque, o que tenga el método, o que tenga el contenido, es que estén alineados. Y ahí es donde está el verdadero reto, y lo hablábamos esta mañana. Decía nuestro compañero de Italia, lo decía, es el reto de pensar y actuar en la misma dirección. Entonces, no solamente pensar, sentir, decir y actuar. Ese es el reto en estos momentos. Entonces, los nuevos enfoques, del lado izquierdo les voy a poner cuáles son los viejos paradigmas y del lado del lado derecho los nuevos paradigmas. Los viejos paradigmas, entonces, como consecuencia de lo que les escribí aquí y como consecuencia de lo que ya es muy, muy observable, es que estamos pasando de una realidad donde hay una verdad que se imponía, ¿ok? Estamos pasando a una realidad
donde priva la diversidad de perspectivas y donde se construye una visión compartida sustentada en valores. Esa es como la primera. En segundo lugar, pasamos de la certeza dada por la ciencia y el método científico a una realidad donde reina la ambigüedad, la incertidumbre y la complejidad. Estamos pasando de un pensamiento lineal, fragmentario y parcial a un pensamiento vinculante, sistémico y de relaciones circulares de retroalimentación. Estamos pasando de una mentalidad polarizante de esto o aquello a una mentalidad incluyente e integradora, esto y aquello, capaz de lidiar con posiciones extremas sin paralizarse o inhibirse. Eso en cuanto a la manera de ver nuevos enfoques. Todavía tengo algunos más. En los viejos paradigmas se habla entonces de una planificación normativa donde se piensa que se proyecta y se van a obtener los resultados proyectados, a una planificación estratégica, situacional y con escenarios, y además en un contexto de cambio permanente. Y estamos pasando de una separación entre el pensamiento y la acción, entre la razón y la emoción, a una coherencia entre el pensar, el decir y el actuar. Base ética de la credibilidad y de la sostenibilidad. Esta mañana estábamos hablando de cuáles serían las bases de la sostenibilidad. A mi juicio, tiene que ver con los valores y tiene que ver con la coherencia. Estos serían entonces los nuevos enfoques para lidiar con la transición en el siglo XXI. ¿Cómo hago yo para combinar esas dos realidades que están simultáneamente ocurriendo en este momento? En cuanto a los nuevos métodos, tenemos entonces que de una visión centralista que todavía predomina, estamos pasando a una visión global y descentralizada. De un predominio del capital como fuente de riqueza y poder, estamos pasando a un predominio de la información, de la tecnología y el conocimiento como fuentes de riqueza, desarrollo y poder. Estamos pasando de estructuras jerárquicas y rígidas, sustentadas en funciones, estamos pasando a organizaciones dinámicas, más horizontales, en redes, con distribución del trabajo con base en procesos. Estamos pasando de un líder donde la agenda la impone, ¿ok? Y cuando se evalúa, si es que se evalúa, se hace al final del proceso. Estamos pasando a los nuevos paradigmas donde la agenda pública, se diseña con la participación de todos los involucrados, con un monitoreo permanente y la evaluación de sus impactos. Y estamos pasando de unas relaciones de control, de dominio y de competencias sustentadas en estrategias ganar-perder o perder-perder a unas relaciones de cooperación, confianza y sinergia sustentadas en estrategias ganar-ganar. Estamos hablando de una nueva narrativa de los nuevos paradigmas y una nueva narrativa que debe ser contrastada con una realidad acorde con esa nueva realidad, con esa nueva narrativa. Y finalmente, los nuevos contenidos. ¿Cuáles son esos nuevos contenidos? Bueno, en primer lugar, primerísimo lugar, una visión antes, en los viejos paradigmas, una visión instrumental del ser humano. Este ser humano en las empresas es un factor de producción y en política peor aún porque es apenas un voto. ¿A dónde pasamos en los nuevos paradigmas? A una visión humanizante y humanizada de la persona y un compromiso con su evolución humana. Estamos pasando o estaríamos pasando de relaciones de dependencia y o competencia a relaciones de interdependencia, confianza, sinergia y cooperación. Estamos pasando de la cultura de la información con predominio de la palabra y el lenguaje escrito a la cultura de la comunicación sustentada en la imagen, lo audiovisual y el lenguaje digital. Estamos pasando de una organización volcada hacia sí misma que impone reglas e instrucciones a sus integrantes a una organización abierta a su contexto, volcada al aprendizaje y a la mejora continua y la innovación. Estamos pasando de una gestión basada en premios y castigos a una gestión basada en incentivos y reconocimientos por méritos y buen desempeño. Y finalmente,
pasando de estrategias aisladas de sus contextos a unas estrategias que deben adecuarse a cada realidad con conciencia de su responsabilidad ambiental y social. Como ustedes ven, es otro discurso, otro lenguaje, otra realidad. Y el tema aquí es que nosotros no estamos acá, estamos fundamentalmente acá y entrando, como decía don Luis esta mañana, el inicio de una nueva. Recién estamos empezando acá, pero lo bueno es que ya sabemos cuál es el deber ser. A mi juicio, eso a mí me facilita notablemente todo, no me pierdo en el análisis. Por eso les digo, esto es válido para mí. Si fuera válido para ustedes, o si fuera útil para ustedes, yo estaría muy contenta por eso. Entonces, cuando hablamos de un cambio político-cultural, como se estuvo hablando esta mañana, implica como mínimo 7 retos. ¿Cómo construyo yo ese cambio? Como mínimo tiene que haber 7 cosas que debemos lograr. En primer lugar, una visión compartida. Ya el hecho de construir una visión compartida es un reto tremendo y tengo entendido que Chile está viviendo justamente en un proceso donde se está planteando reconstruir una visión compartida, con lo cual están en el primer reto. ¿Para qué? Para que pueda ser sostenible. Hoy en día ya no son sostenibles las visiones creadas por algún grupo e impuestas a una sociedad. Olvídenlo. El segundo reto es que eso me requiere un nuevo perfil de líderes. No puedo construir visiones compartidas con líderes autocráticos, no contiene. Luego, un sistema político pluralista y más democrático. Y esto es toda una historia, porque fíjense ustedes que la democracia en los términos tradicionales le queda muy pequeña a los nuevos paradigmas. Le queda pequeña esa noción tradicional. O sea que hasta el reto mismo del sistema político está totalmente cuestionado con este enfoque. Necesito también entonces, con ese sistema político pluralista y más democrático, una mayor concertación entre los partidos a todos los niveles. Muy bien. Eso es más que un reto, porque al menos en Chile la palabra concertación tiene unas connotaciones que no tienen otros países, porque obviamente aquí hubo todo un proyecto que se llamó así. Entonces había que buscar otra palabra para Chile, porque si no ahí se gatillan con el proceso que ya vivieron. Y es clave, como hablábamos esta mañana, que se produzca la descentralización del Estado. Y el otro reto es que para que eso funcione debe haber una mayor transparencia y una fiscalización a todos los niveles, y eso definitivamente solo será posible con una más y mejor participación ciudadana. Estos son como los los 7 retos que yo identifiqué para decir cómo puede ser un cambio político de verdad, político con bases culturales. Yo pongo aquí que el siglo XXI, ¿cuál es la reacción del liderazgo político tradicional? Yo digo aquí que el siglo XXI tiene su propia ideología. Esto es polémico para el que quiera polemizar, es decir, el siglo XXI tiene su propia fórmula de uso. No tengo yo por qué estárselas adivinando, ya las leyes están descritas. Lo que sí me corresponde a mí es adecuarlo a mi contexto, adecuarlo a mis realidades y buscarlo en función al nivel de desarrollo en que yo me encuentro. Pero a mi juicio el siglo XXI tiene su propia ideología, y yo comparto acá con ustedes esto, que es otra manera de decirles lo que ya antes les dije. El liderazgo político tradicional, lo voy a leer así hacia abajo, tiene una percepción anclada en el pasado, es una mentalidad polarizante, tiene una visión parcial de los problemas, trabaja con estructuras jerárquicas, relaciones dependientes, individualistas, pragmáticas. Hay un control emocional, aquí no hay políticos que estén expresando sus necesidades del corazón, por supuesto eso no existe. Hay relaciones de competencia, hay toma de decisiones centralizadas, hay improvisación, hay control de la información, hay énfasis en las relaciones para resolver problemas, y a veces hay interés o hay indiferencia. Mientras que el liderazgo político emergente debería gestionar el presente con una visión compartida de futuro, respetar la pluralidad de opiniones,
tener una visión global de los problemas, trabajar en redes, establecer relaciones interdependientes, trabajar en equipo, sustentar sus acciones en principios y valores, desarrollar relaciones con empatía y asertividad, establecer relaciones de colaboración, tomar decisiones de manera consensuada, planificar y tomar mejores prácticas para acelerar el aprendizaje, actuar en base a la transparencia y a la información compartida, hacer énfasis en los procesos y en los resultados y en el compromiso. Estos son como grandes palabras para mí diferenciar el liderazgo tradicional y el nuevo liderazgo emergente. Y, digamos, hacia una nueva política es posible. A mi juicio, ya no es posible entender una nueva política si no es de la mano de la ciencia, del conocimiento de cuáles son los nuevos determinantes, las nuevas lógicas del siglo XXI. Ese es uno de los planteos que hago. Y que urge desaprender la forma tradicional de percibir la realidad por parte del liderazgo político tradicional y que es necesario actualizar sus respuestas. Fíjense, cuando escribí el libro, yo hablo de 9 lógicas diferentes del siglo XXI, ¿no? Las nuevas lógicas. En este caso no quise utilizar ese mismo esquema, porque me pareció que este era más concreto. En el libro yo hablo de nuevas lógicas diferentes, una nueva percepción de la realidad, una nueva noción del tiempo, un nivel de desarrollo humano distinto, un proceso distinto de toma de decisiones, un proceso distinto de manejo del poder, etcétera, etcétera. Aquí yo me hice el siguiente planteo. Las 7 preguntas claves acerca del qué, del cómo, del cuándo, del por qué, etcétera, que uno se hace en cualquier planificación, me di cuenta que seguían vigentes como preguntas, pero sus respuestas habían quedado entonces desactualizadas. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo actualizar esas mismas preguntas para entonces hacer este enfoque más manejable? Bien. Entonces, aquí básicamente propongo 25 lineamientos para gestionar esta transición ya como más concreto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar la transición del qué? Básicamente, el qué tiene que ver con saber, construir una visión compartida, consensuada y sostenible, que es la clave de la gobernabilidad. Cualquier país, y esto no es ni siquiera un postulado de deber ser, ya hay estudios de los países más avanzados en el mundo que han sido estudiados y han identificado las variables que lo han llevado hasta allá. Y hay aproximadamente unas 36 variables. La primera variable es haber logrado una visión compartida de la realidad. Y hay ejemplos, muchos ejemplos en el mundo de por qué esto es así. Entonces, ese qué tiene que ver con, ¿puedo entonces lograr una visión consensuada y sostenible de la realidad? Eso requiere herramientas de tipo metodológico y además requiere un nivel de evolución humana para saber lidiar con la pluralidad de percepciones, cómo lograr consenso frente a tantas visiones distintas y válidas que tiene cada uno. Entonces, eso cualquiera no lo hace. De hecho, cuando por ejemplo, Panamá es el caso más concreto que tenemos. Panamá logra lo que logra en materia de crecimiento porque después que tienen el canal llaman en primer lugar a la asistencia de Naciones Unidas y junto con los mejores facilitadores crearon todo un proceso de consulta de la sociedad y a los principales actores por un proceso de unos aproximadamente 2 años y construyeron todos sus consensos. Se llamaba el diálogo de Bambito, si a ustedes les interesa conocerlo. Y es una experiencia extraordinaria. No estamos hablando de Suecia, que tú dices, bueno, ok, Suecia. No, estamos hablando de Panamá. ¿Ok? Ustedes mismos tuvieron una concertación, pero en todo caso, para decir, esto funciona sabiendo pedir ayuda, porque normalmente no, cuando las personas están muy involucradas en los resultados, obviamente les cuesta
¿no? Tener ese rol de observador y poder dar razón a otras personas que también la tienen. Entonces, esa es la primera. 5 lineamientos para gestionar la transición. Luego, 5 lineamientos para gestionar la transición del porqué. En este caso, aquí las herramientas tienen que ver cómo articulo las distintas motivaciones para asegurar los resultados, porque en una reunión cada uno, y eso lo hablábamos esta mañana, cada uno tiene sus propias motivaciones. ¿Cómo articulo la diversidad de motivaciones legítimas para construir esa visión compartida allá arriba, en el qué? Luego, 5 lineamientos para gestionar la transición del para qué. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso me va a permitir hacer realidad la visión. Una cosa es definirla, la otra es ejecutarla. Luego, 5 lineamientos para gestionar la transición del cómo. ¿Y esto qué significa? De qué manera entonces logro definir estrategias, planes y políticas bien específicas. Es decir, el que yo parta con este enfoque de la física cuántica no me impide que llegue a lo más concreto. Al contrario, me orienta y me da la ruta. Y finalmente, los 5 lineamientos para gestionar la transición del con quién, que implica cómo logro entonces yo incluir y comprometer a todos los involucrados en cada proceso. Estaba leyendo el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano en Chile 2015 y decía justamente que mucha gente quería cambios, mucha gente quiere cambios profundos, pero a la hora de comprometerse, entonces ahí daban entonces un pasito atrás, ¿ok? Además de una manera continuada, porque hacerlo de una manera, digamos, espasmódica, sí, muchos están dispuestos, pero ya hacerlo de manera continuada, ahí es donde estaba un poco lo difícil. Entonces, en las últimas láminas les voy a explicar cuáles son esos 5 lineamientos para cada uno, ¿ok? A ver. Ok, no. Mentira. Termino con esta lámina que plantea que esta nueva generación de líderes políticos, para que ustedes vean que no es tan complicado. Es complicado desde donde viene, pero en la práctica después ya no lo es. Reforma del pensar. Un líder que tenga visión y que le permita tener perspectiva. Pensamiento prospectivo, pensamiento anticipatorio para atraer aquello que quiero a la realidad. Hay herramientas, hay métodos, hay contenidos para eso. Las hay. En segundo lugar, el poder del sentir. ¿Por qué? Necesito un mensaje motivador. Ya no es como antes que la gente seguía ideologías. Ya eso no funciona de esa manera. Ahora necesito mensajes bien empáticos que respondan a las necesidades de la gente, y eso es un trabajo que también existen todas las herramientas para la creación de mensajes que respondan a las necesidades de la gente. El poder del hacer, el poder de la acción. ¿A través de qué? A través de las redes. Que esto implica una forma diferente de tomar decisiones y una visión interdependiente de las relaciones. Y fundamentalmente y finalmente, el poder de ser, que es la unión de un pensar, un sentir y un hacer coherente. Entonces, ese poder de ser, sustentado en la ética, sustentado en los valores y en la coherencia. A mi juicio, esa nueva política sí es posible. Esa es mi respuesta a la pregunta inicial. ¿Una nueva política es posible? Sí. Es posible, obviamente requiere de un liderazgo preparado para lidiar con la transición, un liderazgo que esté dispuesto a adquirir los nuevos enfoques, que esté dispuesto a cuestionarse su visión tradicional de la realidad, que esté dispuesto a actualizar sus percepciones, que esté dispuesto a creer en lo que no ve para poder cambiar lo que sí ve, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Y que esté dispuesto a adquirir las herramientas. En este sentido, hay herramientas, les puedo asegurar, para todo este tipo de cambios, herramientas fáciles, herramientas de alto impacto y además de efecto bastante rápido. Y en definitiva, lo que está de trasfondo de todo esto es entonces, esa nueva civilización no va a ser sino el reflejo de un ser humano más evolucionado,
que entienda que tiene un rol decisivo en la construcción de la realidad, que no está pensando que en el afuera están las decisiones o que está esperando las soluciones desde afuera, y que entienda que cada uno de nosotros, de una manera, digamos, articulada, se puede crear la realidad. Yo dejaría hasta aquí esta presentación. Y si hubiera alguna pregunta, yo estaría pues disponible con gusto a responderla.